Muy buenas a todos, vamos a arrancar el segundo clase del curso que es de modelado 3D con SketchUp. Mientras se van conectando vamos a ir haciendo un breve repaso, ya que pasó un feriado entre clase y clase y algunos me escribieron que querían un pequeño repasito antes de que arranquemos tema nuevo. Después que hagamos el repaso vamos a hablar un poco de impresión 3D para tener unos conceptos claros y a qué queremos llegar, qué es la impresión 3D, cómo se imprime, qué tipo de materiales hay, qué software podemos dibujar, con qué software podemos dibujar un dibujo en 3D, cuáles serían los pasos desde mi idea hasta tener un producto terminado. Por ejemplo, esta pequeña palita que viene muy bien para el invierno, está dibujada en, ¿cómo se dice?, en SketchUp, y después la pasé a STL para poder imprimirla. Y bueno, y la idea es hoy, repasar un poquito lo que vimos para que los temas, los conocimientos que aprendimos no se nos vayan, ver ejercicios directamente de cómo dibujar, de cómo pasar de un plano a una figura 3D y cómo agarrar un croquis cualquiera y empezar a dibujarlo. Y después vamos a hablar un poquito de impresión 3D y si nos queda tiempo. Bien, arranquemos. Para arrancar, lo primero que teníamos que tener era el software instalado. ¿Se acuerdan que la semana pasada instalamos el software? La semana antipasada habíamos instalado el software, que era más o menos así. Buscamos SketchUp y ahí ¿qué teníamos que poner? Teníamos que poner en una plantilla y buscar qué medida nosotros necesitamos trabajar. En este caso el milímetro. Esperamos que abra el milímetro. Esperamos que abra el milímetro y ahí vamos a ver cómo se nos abre la pantallita de inicio. Acá, cuando veíamos en el PDF, la pantallita del PDF de nuestro tema que tenemos, veíamos que lo primero que le decíamos, era una plantilla, que es la que vimos, y le decíamos qué unidad de medida necesitamos. En ese caso, era los milímetros. Después, cómo orbitar, zoom, desplazar y seleccionar. Para eso primero tenemos que dibujar algo. En este caso agarrábamos una herramienta ya sea línea, triángulo, un arco, ¿qué más podría ser? Un arco, podemos agarrar un círculo, un polígono, lo que nosotros deseemos. Para eso vamos a crear con nuestra herramienta de rectángulo, seleccionamos con rectángulo, si no apretamos directamente la tecla R como un atajo de teclado, y antes de eso íbamos a una vista superior. Podemos seleccionar con nuestra cajita de tema la vista. Y extruimos un poco a este cubo para después practicar esa herramienta que yo le venía diciendo. Para extruir directamente seleccionábamos la cara a donde queremos extruir y la jalamos, o sea, la traemos, la enfocamos a donde nosotros queremos. Igual acá tenemos nuestro instructor en la parte superior, en la parte inferior, derecha inferior sería donde nos dice cómo trabaja esa herramienta.
Después de eso, ahora sí podíamos hacer el uso de la herramienta para saber, por ejemplo, orbitar. Queríamos orbitar sobre la pieza. Para eso usábamos la ruedita del mouse y la pulsamos y con eso movemos. Mientras está pulsada vamos moviendo la rueda, vamos moviendo el mouse y ahí podemos orbitar. Orbitamos sobre nuestro espacio de trabajo y podemos ver diferentes vistas. Aparte de eso, también podemos hacer zoom. Ese zoom es como todos los otros programas, agarramos y llevamos para adelante y para atrás con la ruedita del mouse. Para desplazar, ¿se acuerdan cómo era? Era con la tecla control, con la tecla, apretamos la tecla shift y presionamos también la ruedita del mouse y ahí vamos desplazando. Shift más la rueda del mouse y vamos desplazando. Eso para posicionarnos de forma ágil sobre la vista que nosotros deseemos. Y por último teníamos el seleccionar. El seleccionar era agarramos, presionamos sobre la pieza, la cara que queremos, doble clic para seleccionar la cara y todas las aristas. Y 3 clics seguidos sobre la pieza era para seleccionar toda la pieza de una vez. Después también vimos, aparte de todo eso, habíamos visto cómo pintar la pieza. Porque cuando ya tenemos varias piezas en un plano es siempre bueno ir diferenciándolas en distintos colores, ya sea colores que van a quedar realmente o simplemente para diferenciar con otra pieza y que no se nos confunda a simple vista nuestro proyecto. Para eso agarramos el pote de pintura. Ustedes no sé si tendrán el SketchUp en castellano, bueno, yo tengo la versión en inglés, después lo voy a cambiar de lenguaje, pero acá en Paint, que es nuestro baldecito de pintura, lo seleccionamos y acá en la parte del medio a la derecha encontramos los colores, el selector de colores. Y si lo alcanzan a distinguir ahí tenemos una paleta con todos los colores que necesitamos. O si no, le damos acá a este pequeño menú desplegable y ahí elegimos otro tipo de material. Acá vamos a elegir un color medio rojo y podemos ir pintando cara por cara. Vieron cómo me voy desplazando de forma ya inconscientemente con el mouse. Aprieto la ruedita del mouse, voy girando y pinto. Y así voy girando para desplazarme. Podría elegir otro color, por ejemplo, vamos a elegir un color un poco más claro. Y acá un poco más oscuro para ir jugando. Esto era lo que vimos en la clase pasada. Era para reflejar un poco los movimientos que necesitamos nosotros para poder dibujar de manera más fluida y hacer un mejor trabajo en ese sentido. También habíamos visto la herramienta Destruir plano, que ya dibujamos recién un pequeño rectángulo que lo destruimos. Pero para hacerlo un poco más interesante a eso, yo voy a eliminar esto y voy a crear el logo de nuestro software, de nuestro programa, que sería el SketchUp, que sería lo que ven acá, básicamente. Es un rectángulo, es un cubo. Bueno, vamos a hacer un cubo de 100%, ¿se acuerdan? Que les enseñé cómo utilizar la herramienta lápiz o línea. Lo utilizamos, buscamos un punto, siempre tratemos de partir del punto cero. El punto cero de todo esto está acá en el comienzo del origen, el origen de los ejes, eje X, eje Z y el eje Y, que sería el verde. Presionamos sobre el punto cero y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es apuntar para un lado. Si apuntamos paralelamente a los ejes, el programa ya sabe que queremos dibujar en esa dirección. Así que vamos a apuntar paralelamente al eje X y le vamos a dar
una distancia, una longitud a la línea esa de 100 milímetros. Agrandamos, vamos a hacer una línea paralela al eje Y, que sería el verde. Vieron que voy corriendo un poquito el mouse y ahí se me transforma en verde. Eso significa que está paralela a ese eje. Eso para tener en cuenta. Como es un cuadrado el logo de este software, también voy a seleccionar, voy a decirle que la longitud va a ser de 100 milímetros por 100 por 100. Ahí ya tengo un cuadrado, básicamente un cuadrado, pero un cuadrado 2D. Lo que necesito es, si ven acá, sería que sea un cuadrado pero en 3D. Para eso utilizo la herramienta extruir. Extruyo. Vieron que ahí lo puedo ir levantando de manera aleatoria o directamente le puedo dar una distancia. Una vez que lo apreté, o sea que seleccioné la cara de extruir, le doy para arriba diciéndole al programa que la extrusión va a tener esa orientación, esa dirección para arriba, y le voy a dar una medida de 100 milímetros. Aprieto cambio de herramienta para ir viendo, voy girando y quedó un cubo perfecto. Vieron que acá el cubo el logo de este software es un cubo con tipo escalera. Para hacer ese efecto, lo que podemos hacer es empezar de la parte de arriba. Vamos a cambiar de vista con la vista superior y vamos a hacerle un pequeño sacado, sería una extrusión pero para sacar material. Para eso simplemente le tengo que dibujar acá el rectángulo que quiero sacar, ¿no? Un rectángulo así, pero le voy a dar medida para que no quede todo tan improvisado. Para eso selecciono de vuelta la herramienta lápiz, voy a presionar sobre el punto de origen y llevo mi línea que sea paralela al eje Y. Y ahí le voy a dar medidas. Como en el dibujo no tengo la medida, pero son tres escalones, como se dirían, y yo sé que mi cubo tiene 100 por 100 milímetros. Bueno, lo que puedo hacer es directamente hacer una cuenta matemática fácil, simple y dividirlo. 100 dividido 3, que sería algo así como alrededor de 33.3, si mal no estoy sacando los cálculos. 33.3. Presiona el lápiz y 33 por 2 sería 66. Ya van a ver por qué digo 66. Agarro y le doy así un 66. Está más o menos por acá. Por 66. Y vieron cómo voy direccionando la línea y presiono con el mouse, con el teclado, le doy una longitud. Y esa longitud ustedes la van a ver acá abajo, a donde estoy presionando el mouse. Ahí ven la longitud que yo estoy ingresando a través del teclado, 66. Bien. Cambio de herramienta y giro, o sea que estoy orbitando. Y para que me quede algo como en el dibujo, ¿vieron? Tengo que bajar un escalón. Lo que tengo que hacer es bajarlo, o sea, uso la herramienta extruir, pero en vez de estirarlo, lo voy a bajar ahora. Control Z para retroceder. Y para hacer eso tengo que presionar sobre la cara que quiero hacer, que quiero trabajar, y solamente hago un clic y ya lo selecciono. No tengo que mantener presionado. Bajo y con el teclado le digo la altura que quiero que baje. Quiero que baje solamente un escalón. Para eso tengo que hacer directamente que baje 33 milímetros, porque dijimos que 100 dividido 3 es 33.3 periódico, más o menos. Esto a modo de ejemplo, y para que vean cómo se va modelando algo sencillo y a ojo. Ahí ya está quedando algo más parecido, ¿o no?
Esta vista sería más o menos. Para hacer el otro escalón tengo que repetir los mismos pasos que hice recién. ¿Qué hice? Pues saber qué distancia tengo para crear acá un pequeño rectángulo y darle y bajarlo. Pero como les dije, tengo que control Y, control Z. Bien. Como le dije, le voy a hacer así de la forma rápida. 66. Y acá 66 y ahí lo bajaba 33 milímetros. Y acá hacía lo mismo, pero en vez de 66 le voy a dar 33, que sería un solo escalón. Le doy 33, y acá podría escribir 33, pero ya podría ir hasta la línea final. Vieron que acá en SketchUp tiene rastreo inteligente. ¿A qué me refiero con rastreo inteligente? Que si yo llevo una línea hasta el final, ya me lo deja paralelo a la otra. Y ya teniendo ese pequeño rectángulo que hice abajo, vuelvo a extruirlo. Uso la herramienta de extrusión y bajo simplemente 33 milímetros. Y ahí ya está tomando más color. Tengan en cuenta que siempre hay que guardar los documentos, los proyectos que vamos haciendo. Voy a crear una carpeta de mi escritorio, luego le voy a poner dibujos 3D. Y adentro de la carpeta voy a guardar este. Acuérdense que control S, un guardado automático. Busco la carpeta donde creé mi carpeta recientemente, dibujo 3D, que estaba en el escritorio, y ahí le voy a poner un nombre referido a esto. Logo SketchUp.skp. Vieron que todos los documentos de SketchUp tienen una extensión .skp, que sería la extensión de este software. Eso lo estuvimos hablando en la clase pasada. Bien, lo que podría hacer acá directamente es agarrar y empezar a pintar. Pero como siempre me gusta darle un poquito más de toque, y aparte le podría estar enseñando ahora una herramienta nueva, le vamos a hacer este efecto de ¿cómo se dice?, de equidistancia. Para hacerle ese efecto que vemos acá, vieron que en cada cara, en cada piso hay un pequeño sacado con borde. Para hacer ese efecto lo podríamos hacer a mano sería algo así, sacar la distancia que tiene, ya que vamos a repasar la herramienta para medir, que es el pequeño metro que vemos acá. Podemos sacar la distancia que hay entre este punto hasta este punto de 34 milímetros, desde este punto hasta el otro punto que hay de 100, y bueno, el otro también obviamente, habría razón, tiene 100 milímetros. Podríamos sacar esa medida y achicarlo. Pero acá hay una herramienta, el famoso offset, que sería para hacer lo que nosotros queremos hacer, pero de manera más rápida. Presionamos esa herramienta y presionamos la cara que queremos trabajar. Y ya van a ver para qué sirve. Presionamos la cara que queremos trabajar y ahí vieron cómo estamos sacando el contorno de ese plano de manera más sencilla, que está haciéndolo a mano. Y ahí le podemos dar qué grosor queremos que tenga, qué distancia queremos que tenga la línea del contorno con el nuevo contorno que estamos creando nosotros ahora, en este momento. Le podemos poner que sea de 10 milímetros, que sería más o menos ahí, 5 o 4. Veamos cómo tiene esto. Tiene un contorno medio grueso, así que lo vamos a dejar de 5.
¿Vieron? Ahora lo que tengo que hacer para que me quede igual al otro es extruirlo, pero sacando material. Le voy a dar 5 igual y debería hacer lo mismo con la otra herramienta. Debería hacer lo mismo acá, con el otro plano. Selecciono de vuelta la herramienta esta de copiar los contornos y vieron como le tengo que decir qué medida quiero que tenga, 5 milímetros y esto igual, 5 milímetros. Y después lo extruyo por abajo, le doy 5 y le doy 5. Ahora está quedando mucho más visualmente mejor nuestro logo que estamos haciendo. No sé si lo alcanzan a distinguir ahí. Sí, me están diciendo que sí, perfecto. Bien, ahora lo que tenemos, vamos a hacer acá un pequeño parecido. Ahí lo estoy tratando de posicionar. Bien, ahí estaría quedando dentro de todo. Sería una vista así. Lo empujo, lo corro para el costado. Sería una vista así. Ahora faltaría darle un poco de color para que quede similar. Para darle un poco de color ya estamos viendo que podríamos utilizar qué herramienta. La del balde de pintura o el cubo de pintura según la traducción, y ese cubo tenemos que pintar las paredes, o sea los lados, que son color rojo. Eso depende de cada uno. Lo podríamos buscar qué color es el logo de SketchUp o ponerle un color rojito, más o menos. Vieron como voy hablando de la herramienta que enseñé la clase pasada. Simplemente con el mouse, ir rotando sobre el dibujo y pintar. Acá abajo era el interno también era. Le vamos a dar un color un poquito más fuerte al interno para que tenga diferencias. Ya pinté el interno, el lado interior de esta vista, pero tendría que pintarlo de la otra también, para que vaya quedando. Bueno, como es fácil ir dibujando, ahora les voy a dar un ejercicio para que tengan ustedes, para que lo puedan hacer. Les voy a dejar entre 10 a 15 minutos para que lo puedan realizar ahí en su casa. Y me van contando cómo lo van realizando y después lo realizo yo acá en vivo. Acuérdense de guardar, siempre guardamos lo que vamos dibujando, nunca sabemos cuando hay un corte de luz, se nos apaga la compu o algo que no nos gusta que nos pase cuando estamos haciendo algún proyecto. Bien, ahí está, así quedaría el dibujo. Está espectacular, perfecto. Obviamente si hubiésemos sacado las medidas reales iba a quedar un poquito más parecido. Pero esto fue a ojo y bueno, y quedó bastante real el lobito. Le vamos a dar guardar. Y lo que podemos hacer también acá, ya que estamos, agarramos bien, podemos exportar el dibujo en una imagen JPG. Para eso ponemos ponemos la vista que nosotros queremos que salga en el dibujo, en la imagen. Pongamos que queremos que salga así y agarramos y vamos a ir a archivo, exportar modelo, un gráfico 2D. Y ahí nos va a decir a dónde lo queremos exportar, en qué parte. Vamos a elegir que sea en el escritorio, para que no se nos pierda.
en el escritorio, en la carpeta de dibujo, le voy a poner en la carpeta de dibujo y le pongo exportar. Tengan en cuenta, ahora la vamos a ver, tengan en cuenta que cuando exportamos, cuando exportamos de esta manera, solamente se ve el área de trabajo, no se ve todas las herramientas de los costados. Esta es una muy buena manera para que nosotros podamos mostrar nuestro trabajo preliminar a algún cliente o colgarlo en nuestra, no sé, si ustedes hacen algún trabajito, no sé, hacen por ejemplo un mueble, una ventana o después en un futuro hacen casa, podrían exportar el dibujo que están haciendo a una imagen y eso lo suben a Facebook y ahí hacen sus promociones. Eso ya está en ustedes cómo lo quieren promocionar. Pero es una manera fácil de exportar el dibujo. Después, ya a finalizar el curso, y si nos queda tiempo, vamos a ver cómo renderizar un dibujo, que eso ya es algo completamente diferente. Al renderizar, nosotros podemos decir qué calidad de imagen, qué tamaño de imagen, que se muestre el material con que está hecho el dibujo. Por ejemplo, supongamos que esto está hecho de cuero. Y yo agarro, cuando hago mi dibujo y lo estoy por renderizar, le pongo que el rojo sea un cuero rojo. Y cuando lo renderizo en alta calidad se me ve la textura como si fuera cuero. Pero eso ya sería algo un poquito más avanzado que lo veríamos un poco al final. Que está muy buena esa parte también. Se llama renderizado. Bien, lo que quería que hagan hoy, aparte de este breve resumen que estuvimos realizando, déjenme que busco para acá abajo, construir plano, esto es lo del curso 3D, le voy a dejar como tarea ahora que la hagan ya en vivo. Van a tener 10 minutitos para poder realizar esta pieza en casa, o sea, en su software, en SketchUp. Para que es una pieza bastante sencilla. Yo, si quieren, les puedo dar una pequeña ayuda ahora. Lo que tienen antes de empezar a dibujar, ustedes tienen que ver cómo está conformada, cómo está hecha esa pieza. Por ejemplo, esta es la que vemos acá. Así como está, yo la veo conformada por un rectángulo, sería un cubo, un cuadrado extruido más o menos 20 milímetros, podría, un cuadrado de 100% extruido por 20 milímetros. Arriba veo un cilindro y adentro del cilindro un hueco, o sea, un agujero. Eso es lo que veo yo. Les voy a dejar 10 minutitos que ustedes lo vayan realizando. Sé que muchos ya me dijeron que instalaron el software en su casa, lo pueden instalar como hicimos la clase pasada, lo instalaron y bueno, y ahora quiero que practiquen un poco, antes de continuar. Cualquier duda escriban en los comentarios que lo voy acá resolviendo en vivo. Les voy a dejar esta imagen un poquito más amplia. La medida vayan poniéndola ustedes como la ven, a ojo. Es importante tener en este sentido del dibujo, empezar a dibujar teniendo un sentido común a ojo. Por ejemplo, el cubo, el rectángulo ese que vemos ahí, por la medida que se ven, te podría decir que de 100 milímetros por 100 milímetros por unos 30 de alto. El cilindro es alrededor de, según mi ojo, alrededor de un diámetro de 80, alrededor de un diámetro de 80 por una altura de casi 50, casi 60 milímetros de altura. Les voy a dejar la imagen ahí que practiquen. Vayan, cualquier duda escriban, en 10 minutos voy a realizarlo para que ustedes también lo puedan ver.
Bien, ¿cómo era la parte del círculo para que no sea tan recto? Gracias, saludos. Bien, esa parte del círculo era realizar, bueno, primero un cilindro, viste que ahí me sale lo que son las circunferencias rectas. No selecciono solamente la parte interna, sino selecciono la parte externa, que sería la arista, las líneas. Y acá voy a donde me dice, viste acá en el círculo, me dice cemento. Y ahí en 24, que por defecto, le agrego 50. Y si ve que ahora es menos cuadrado, le podría agregar un poquito más. 60 para que tenga más cemento y se vea un poco más de círculo. En un dibujo grande no hay que excederse, no hay que poner 1500 porque hacer un dibujo grande y tener varios ¿cómo se dice esto? Objetos en 3D va a pesar un poquito más el renderizado de la imagen en nuestra pantalla y se va a ver un poquito más trabado. Pero acá, como estamos haciendo un solo dibujo, no pasa nada. Bien, este lo voy a guardar. ¿Cómo va? Acá uno está por la parte del círculo con un compañero de ustedes. Voy a guardar este, voy a crear un nuevo archivo. Ya son casi 10 minutos. Si quiere voy arrancando a hacerlo. Voy a arrancarlo a hacerlo y vamos a ir viendo. Bien. Perfecto, estamos. Como le dije, para arrancar un dibujo, a empezar a dibujar, primero tenemos que ver cómo, más que ver, tenemos que imaginarnos cómo está construido, cómo está hecho ese dibujo, qué piezas tiene, qué piezas tienen y cómo lo podemos llegar a dibujar nosotros. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos dibujando una silla. Si nosotros veíamos la silla, en la primera impresión, ¿nosotros qué veíamos? Veíamos la pata, el asiento, el respaldar, veíamos varias cosas. Y todo eso lo tenemos que transformar a través de algunas herramientas que tengamos en nuestro SketchUp en un dibujo 3D. Para la pata de la silla, ¿qué utilizamos? Utilizamos un rectángulo en 2D y lo extruimos de tal manera que directamente se empezó a ver la forma. Después lo mismo hicimos para toda la pata, o sea, copiamos ese rectángulo ya extruido y copiamos las 4 patas de la silla. Después le dibujamos la base, que era otro rectángulo más, de una medida un poquito más grande, y lo íbamos extruyendo. Bueno, la cosa que quiero decir es que tenemos que ir viendo, imaginarnos cómo lo dibujamos, qué forma tiene para dibujarlo. En este caso, como le dije al principio, yo me imagino esto como está dibujado a través de un rectángulo, y adentro y arriba tiene un cilindro. Y ese cilindro tiene un hueco. Ese hueco, así como está en el dibujo, no lo puedo ver si el hueco es pasante completamente hacia el rectángulo o solamente pasa el cilindro. Eso ya lo tendríamos que ver a través de la arista oculta. Eso es una de las propiedades del dibujo 2D, para poder ver el interior, cómo sería. Bueno, pero acá como es una prueba no me interesa. Es más, yo le dije que lo saquen abajo, pero si ustedes pueden ver acá tiene la medida en centímetros. Tiene 8 centímetros, 8, 3 de altura, 5 de centímetros de altura, 4 el diámetro interior del agujero y 6 el diámetro exterior del cilindro. Así que para dibujar esto, antes de que vayamos
a nuestro receso, lo que podemos hacer, es cierto que estoy con tu pantalla, no se me achica acá, pero bueno, lo que podemos hacer directamente es, primero voy en la vista superior, utilizo la herramienta lápiz y digo, si primero era de 8 centímetros, 8 centímetros pasado milímetros son 80, o sea que hago una línea de 80, otra línea de 80 para hacer el cuadrado. Acuérdense que era poner la dirección y darle la longitud y aprieto Enter. Vieron que con el mouse, con la ruedita del mouse, la presiono y voy girando para hacer la órbita, o sea, para cambiar de vista. Uso la herramienta, después de tener ese cuadrado, uso la herramienta de empujar y decía que era alrededor de 3 centímetros la altura de ese cuadrado. O sea que lo podría empujar así, que se va mucho, o directamente puedo presionarlo, hacer un solo clic y darle la medida. ¿Sí? A 30 milímetros. Bien. Hasta ahí lo vamos a dejar porque son menos días, así que vamos a ir a un receso y después, mientras ustedes lo terminan, o si no después continuamos, y lo terminamos de realizar. Vamos a ir a un receso de 10 minutitos y lo terminamos de realizar. ¿Vale? Saludos.
Bien, perfecto. Vamos continuando y vamos ya finalizando esta segunda parte del curso. Y bueno, y como le estábamos realizando era este dibujo, el dibujo de prueba. El dibujo de prueba que lo hacíamos modo de ejemplo. Ya construimos la parte inferior, sería el rectángulo. Y ahora lo que nos faltaba era realizar el pequeño cilindro de arriba. Para eso, nosotros lo que podemos hacer es agarrar y empezar a dibujar directamente el cilindro. Podemos dibujarlo acá y lo extruimos. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que está descentrado, o sea que no está alineado al centro de la figura. Para eso, van a ver que acá voy a borrar un poquito, borré, y para eso vamos a hacernos ayuda para centrar el objeto. Primero voy a cambiar de vista, una vista superior. Para centrar el objeto nos vamos a hacer ayuda de líneas auxiliares, que son prácticamente línea común y corriente, pero después la vamos a ir borrando. Para eso trazo una línea con la herramienta lápiz, trazo una línea desde el punto A hasta el punto B. Y ahí recién sí puedo hacer el cilindro. Selecciono la herramienta círculo y ven que, como le dije yo, que esto es autocentrado o te busca la línea más cercana. También en la herramienta, ya sea la herramienta lápiz o cualquier otra herramienta, también te busca el centro o el paralelo de la marca donde tú estás haciendo. En este caso yo quiero el centro del cuadrado. Y como hice una línea en el medio, el centro mío sería el centro de la línea. Voy con la herramienta esta cilindro y voy por la línea hasta que se me marque un pequeño circulito de color celeste y lo presiono. Eso significa que estoy en el centro. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es darle una pequeña el diámetro. El diámetro de esto era 6 milímetros, 60 milímetros, disculpen, el diámetro de mi cilindro. Como esto estoy trabajando, si ven ahí los rojos, el punto de la línea roja entre el centro y un costado de mi cilindro, está trabajando en radio. Y yo, la medida que me pasó recientemente el dibujo, la medida está trabajando en diámetro. Eso es sencillo, es pasarlo de diámetro a radio. Sería el radio de la mitad del diámetro. O sea, si tengo 60, tengo que hacer 60 dividido 2. O sea que le doy 30 milímetros. Bien, cambio de herramienta a la herramienta seleccionar. Giro, hago ayuda con mi herramienta con mi ruedita de mouse. Presiono y voy girando. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora es eliminar la línea auxiliar que creé. Puedo ir seleccionándola y suprimir, o puedo utilizar la herramienta esta que ven acá arribita en la parte superior izquierda, que es la herramienta de borrado. Presiono y voy haciendo como si fuera una pequeña goma de borrar. Voy seleccionando y lo borro. Bien. Acá está donde preguntaba Matías cómo era para que el círculo no se vea con tanta cemento recto. Para eso era, como les dije, selecciono el círculo y acá donde dice cemento, en la parte superior derecha, le cambio de 24 que viene por defecto a 1.60. Y ahí vieron que el círculo es mucho más fluido, o sea que el círculo queda mejor a simple vista. Bien, ya tengo el cubo de abajo, el rectángulo, disculpen, el rectángulo, y también tengo el cilindro, pero está en 2D, o sea que está dibujado en un plano. Acá dice que el cilindro tiene una altura de 5 centímetros, o sea que 5 centímetros pasado milímetros son alrededor de unos 50 milímetros. Como ya veníamos practicando, presiono, busco la herramienta de extruir, busco la cara que quiero empujar, ya sea, en este caso va a ser el cilindro, y le doy un solo clic y lo llevo hacia arriba. Y ahí le tengo que dar la distancia, que son 60, que son 50. Con el teclado le seteo 50 milímetros y le doy enter.
Ahí ya está tomando mucho más forma, como ven ahí, está tomando más forma. Y también ahora lo único que queda es realizar el hueco de adentro. Para hacer el hueco es un poquito más de lo mismo. Ustedes van a ver que ahora ya con esta herramienta básica que le estoy dando, ya se empiezan a repetir parámetros mecánica de cómo realizar un dibujo, se empieza a repetir. Y lo van a ir entendiendo mucho mejor. El hueco es de 4 centímetros de diámetro, o sea que son 40 milímetros de diámetro. Y para buscar el hueco, para buscar el centro de un cilindro, ya no hace falta lanzar una línea en el medio, una línea auxiliar. Directamente presionamos la herramienta con que queremos dibujar, que en este caso es un cilindro, un círculo, y voy buscando el medio. Para buscar el medio del cilindro tengo que ir, sería bordeando, o sí, sería prácticamente bordear ¿cómo se dice? El cilindro, la arista del cilindro. Voy bordeando y ahí me marca en el medio a dónde está el medio, el círculo, el punto medio. ¿Ven? No sé si lo alcanzan a distinguir. Sí, lo están alcanzando a distinguir, perfecto. Voy bordeando, y cuando ya lo seleccioné, cuando ya lo mostré bastante al punto medio, ya directamente voy con la herramienta y cuando me acerco automáticamente vieron que se me autocentra. Cuando se me transforma el circulito ese, el punto negro se me transforma en azul. Bien, una vez que se transformó, lo presiono y ahí le tengo que dar la medida, pero acuérdense que la medida es en radio, no es en cilindro. Para ver la medida del radio, bueno, eran 40 milímetros de diámetro, lo divido 2, sería 20. Le escribo con el teclado 20 milímetros y aprieto Enter. Acá tendría que hacer lo mismo para que no me queden los segmentos muy grandes, los segmentos del cilindro. Selecciono el borde y acá le doy otro 60. Bien. Vamos a cambiar de vista. Lo ven como está ahí, pues quedando similar. Ahora lo que tengo que hacer es extruirlo y dejar hueco la pieza. Lo voy a hacer pasante. Para eso, simplemente tengo que seleccionar de vuelta la herramienta de extruir, selecciono la cara con un solo clic y ahí lo bajo hasta donde quiero bajarlo. En este caso lo voy a bajar hasta la base del dibujo. Para eso voy a seleccionar cualquier punto de la base de mi dibujo, del cuadrado, del cubo, del rectángulo. ¿Vieron? Puede ser cualquier punto. O le doy una medida. Yo sé que el cilindro tiene 50 y el rectángulo tiene 30 de altura, o sea que 5 más 3 sería 8, sería 80, o sería 8 centímetros, sería 80 milímetros que le tengo que bajar. Le puedo dar 80 milímetros para que vean cómo escribo, 80 milímetros, apunto para abajo y vieron que desapareció. O sea que mi pieza ahora es hueca. O la otra forma, si no quieren hacer cuenta matemática, vuelvo para atrás. Selecciono de vuelta la cara que quiero extruir y presiono cualquier punto de la base, por ejemplo acá, y vuelvo a girar y se vuelve a realizar este pequeño cilindro. Bien, y ahí quedaría como estaría quedando mi dibujo, que nosotros recién pasamos desde un dibujo de un plano de una pieza de vista isométrica a un dibujo 3D, como ven acá. Lo único que falta es que si nosotros queremos, seleccionamos todo y le damos un toque de color. Le damos un toque de color y queda algo a mejor estilo. Queda algo de este estilo. ¿Vieron? Espectacular. Voy a guardar el dibujo, acuérdense cómo lo guardamos, en archivo, guardar o con control S. Y ahí le pongo un nombre. Le pongo un nombre y voy a buscar primero a donde guardo el dibujo. Le voy a dar el nombre de ejercicio 1, pieza.
pieza cilíndrica. Esto para darle un nombre y después recordar de qué se trata. Perfecto, hasta ahí estamos llegando espectacular. Ya que tenemos una pieza de esta forma, lo que podemos realizar es jugar podemos jugar con las herramientas de estilo, como ven acá, para seleccionar, para que si ustedes por si la duda no llegan a tener la herramienta de estilo, lo que tienen que realizar es agarrar y hacer un clic derecho sobre la barra de herramientas. Clic derecho y ahí buscan a donde dice estilo. Acá está en inglés, así que acá debería decir estilo, bien, perfecto. Y ahí te aparece la herramientita. Esta herramienta nosotros la podemos poner en algún lugar, por ejemplo la arrastramos y la llevamos a nuestra barra de herramientas y ahí queda. Esta herramienta estilo está buena para ir viendo las diferentes formas que podemos trabajar en un dibujo, ya sea en nuestro plano de trabajo, por ejemplo. Acá, si nosotros vemos, tenemos con la primera opción la voy a sacar para que todos la podamos ver acá. Con la primera opción podemos poner que sea en vista de rayo X. Y así ustedes podemos ver el interior de la pieza. Esto para ayudarnos a dibujar. También podemos hacerlo que dibuje con las líneas ocultas. ¿Vieron? Vemos la pieza completa, pero también vemos las líneas ocultas que nos dicen cómo es el interior. Tenemos el otro que lo vemos directamente todo en 2D. Esto también podemos ayudarnos a dibujar en 2D. Tenemos el otro que lo vemos como si fuera un poquito en 2D, pero sin tantas líneas que nos aturda la visión. Y por el último, bueno, acá ya tenemos la vista completa, que es la que veníamos viendo nosotros. La vista completa. Y ahí podemos ir trabajando. Eso para que tengan en cuenta. Y también otra cosa que tenemos en la herramienta acá, que son las herramientas de medida. Ya estuvimos utilizando la herramienta que es para medir, que tiene un símbolo parecido a un metro, que presiono desde el punto A hasta un punto B y ahí me dice qué medida tiene, una longitud de 80 milímetros, de un punto A hasta otro punto B, y ahí me dice que la medida es de 30 milímetros. Eso es para hacer una medida, por decirte así, rápida, para saber qué medida tiene cierta parte. Pero si lo que nosotros queremos es ya dejarle de asentar la medida como para hacer un plano y que la medida quede fija y que la podamos ver, tenemos que utilizar otra herramienta que se llaman cotas. Bueno, acá lo llaman como dimensiones. Presiono y esto lo que tengo que hacer es directamente agarrar, voy desde un punto a otro y ahí me dice la medida, 80 milímetros, puedo hacer lo mismo con esto. Si algo sale mal, control Z, acuérdense, volvemos para atrás. Voy de un punto a otro y antes de dejar de presionar, estiro para separar la medida del dibujo. Miren cómo va quedando. Mido y voy sacando. Y esa es una forma fácil de acotar el dibujo, o sea, dejarle la medida y con esto ya directamente, no sé. Obviamente que esta no son todas las medidas, habría que ver cuáles son todas las medidas y acotarla bien. Pero con esto, para que se entienda la idea, le ponemos la medida a nuestro dibujo que realizamos y lo exportamos.
lo exportamos como imagen. Lo exportamos como imagen, llevamos nuestro dibujo a la carpeta que deseemos exportar y ahí lo abro y ahí veo cómo está mi dibujo con la medida. Esto ya directamente podría ser, bueno, ahora es una pieza 2D, pero podría ser un plano, podría ser un croquis 3D de algún trabajito que estemos realizando nosotros y le ponemos la medida para no olvidarnos, lo imprimimos y ya lo tenemos para no olvidarnos la medida directamente y no estar yendo siempre abriendo el documento y estar midiendo longitud por longitud, pieza por pieza. Bien, esa es una parte. Este dibujito, sí, creo que todos ya lo estaban analizando porque ya me llegaron varias preguntas que me decían cómo realizarlo y todo iba más o menos bien encaminado. Otro dibujo, voy a cerrar este. Voy a crear un nuevo documento. Creo un nuevo documento y bueno, y este lo cierro. Otro dibujo que tenía que era este, que era un poco más fácil. Un poco más fácil que esto, sí, ya lo vamos a hacer todos juntos para no estar extendiéndonos mucho en el tiempo. Este otro dibujo que nos sirve mucho para aprender a dibujar y, ¿cómo se dice?, para ver cómo es la pieza y sacarla así de una. En este caso, esta pieza no tiene medida. No tiene medida, pero no importa porque es bastante interesante. Como vemos así, esta pieza tranquilamente la podríamos dibujar con un rectángulo como vinimos haciendo recién. Una vista superior con un rectángulo. Le vamos a dar unos 60 por 100. Acuérdense que como estamos trabajando ahora en líneas rectas, no hace falta mucho apuntar, directamente ponemos la dirección en la dirección a donde apuntan los ejes X, Y y Z. Bien. Vean cómo lo voy sacando rápidamente. Es un dibujo, obviamente que no tiene medida, lo voy a hacer a ojo. Hago un rectángulo 2D, lo voy extruyo más o menos unos 15 milímetros. Ya va quedando la parte de abajo. Después vemos que acá hay otra pieza, pero es menos de la mitad. La mitad sería ahí a donde estoy apuntando. Esto sería casi un 40% de media mitad. Cambio la vista de vuelta. Acuérdense trabajar con esta paleta de herramientas que puedo ir seleccionando las vistas. Y ahí dibujo. Le voy a dar, si dije que 50 es la mitad, le voy a dar unos 30 milímetros. Y ahí lo vuelvo a extruir para que quede esa pieza. Lo interesante de todo esto es que vamos pensando cómo dibujarlo. Vamos viendo un dibujo y decimos, ese es un cubo, este es un rectángulo, ese es un cilindro, y así ya a ojo y a pensamiento también vamos desmenuzando, haciendo la ingeniería a la inversa sería, básicamente. Ahí le voy a dar una extrusión de unos 20 milímetros. Y por último sería algo así, de vuelta. Miren cómo voy trabajando con la herramienta orbital. Por último, vamos a ver de vuelta el dibujo en menos de la mitad. Sería algo por ahí, 25.
25 y ahí lo vuelvo a estirar. Esta sería la pieza del ejercicio 2. ¿Vieron lo parecido que es? Sin tener medida, obviamente si tenemos medida ya en un plano, ya lo hacemos tal cual, idéntico. En este caso no tener medida y solamente estamos buscando, el objetivo de todo esto es buscar y pensar cómo está hecho un dibujo, lo pensamos y recién ahí lo vamos pasando a un plano 3D. Le voy a dar un doble color, por eso que para seleccionar todo era 3 veces clic. Corte de pintura. Ahí me da. Bien. Eso por una parte. Le vamos a dar acá un nombre. Ejercicio 2. Perfecto. Vamos a ir cerrando esto. Bien. Lo otro que quería hacer, bueno, aparte de repasar y dejar todo en claro esto, que ya no lo voy a tocar más, vamos a ver algo nuevo la semana que viene. Vamos a ver cómo dibujar y cómo hacer todo dibujo más complejo y con herramientas más complejas. Lo que quería que aprendamos hoy es ver cómo trabaja la impresora 3D. Cómo trabaja una impresora 3D. Lo que estuvimos haciendo recién era ver cómo trabajar mecánicamente y cómo dibujar un objeto que nosotros vemos. Ya sea un objeto que vemos en un plano, por ejemplo ese dibujo que tiene un cubo y un rectángulo, un cubo y un cilindro, o otro objeto que vemos en la realidad. Esto ya sería un dibujo un poquito más complejo, el que vemos acá. El que vemos ahí es una pequeña palita. Pero esta palita después la vamos a tratar de dibujar y ver toda la forma que tiene. Por ejemplo, acá esto podría ser tranquilamente un arco. La parte de la esquina es un arco. Acá abajo es un cilindro, un círculo. Acá tenemos un rectángulo, lo vamos redondeando. Y la idea era eso, que veamos hoy cómo dibujamos, cómo copiamos un dibujo, cómo pasamos un dibujo hecho a una pieza 3D, para ir copiándolo. Bien. Y como este curso también es curso de modelado 3D, decía, quería que sepan también un poco de teoría de la impresión. Más que nada lo básico, cómo trabaja una impresora 3D, para qué sirve, qué tipo de materiales necesitamos, qué pasa si yo hago una pregunta que me hacen concurrentemente en mis cursos, qué pasa si yo hago un dibujo y le pongo los colores, no sé, por ejemplo, violeta, y cuando la voy a imprimir, ¿de qué color sale? Sale del color del filamento que nosotros le pusimos en el carretel. Pero esas son dudas básicas que muchos tienen y me gustaría ir sacándole de a poco. Bien, una impresora 3D, como la que vemos más o menos acá arribita, una impresora 3D, y tenemos en la otra aula, después vamos a ver cómo hacemos una afirmación o cómo la pasamos en vivo. Una impresora 3D básicamente es una máquina CNC, de fabricación digital de categoría aditiva. Eso ya vamos a ver qué quiere decir con categoría aditiva, ya que su modo de funcionamiento se basa en depósito de varias capas de un insumo hasta lograr una pieza completa.
O sea, no sé si todos la vieron funcionar, si no por ahí buscan en YouTube impresión 3D o una impresora 3D y ahí le va a salir cómo funciona la impresora 3D. Básicamente agarra, deposita varias capas de material fundido, en este caso va a ser plástico, sobre una planchuela de aluminio o sobre una planchuela, sobre un cristal para ir imprimiendo, o sea que va depositando varias capas de plástico y con eso logra hacer un dibujo. Opera a través de un inyector de material, o sea un inyector de plástico que se desplaza en 3 dimensiones, X, Y y Z, que es lo que veníamos trabajando acá nosotros en cualquiera de estos dibujos. Nosotros en estos dibujos que nos estamos desplazando, hacíamos un dibujo 3D que jugábamos con los ejes X, Y, que sería el plano, y Z sería ya el espacio. Y así realizamos un dibujo en 3D. Opera a través de inyectores de plástico, controlado por un software, en el cual usa como patrón de fabricación un modelo 3D. Controlado por un software, la impresora está controlada por un software, ya sea, ¿cómo se llama esto? Podemos controlar a través de Cura, Repetier, Silicer, como era el otro, Simplific, el otro software también para controlar una impresora, y todo eso todo el software, cualquier software que nosotros utilicemos saca la forma de la pieza a través de un patrón de un modelo 3D, que ya sea el modelo que nosotros dibujamos recién, lo transformamos a un archivo en específico para poder imprimirlo. Ahí ya vamos a ver qué archivo necesitamos para imprimir en 3D. Bien. Esta es una impresora bastante convencional, una de las más típicas. Lo que primero tenemos que tener en cuenta nosotros, que si es que queremos comprar algún día una impresora, las dimensiones máximas en la cual va a poder imprimir la impresora. Comúnmente vienen de un volumen de 20 por 20 por 20 centímetros, o sea que sería 20 milímetros de ancho por 20 milímetros de largo por 20 milímetros de altura, podría imprimir una impresora. En esta, en la que ustedes ven en la imagen, es una impresora que se puede imprimir como máximo 300 por 300 por 400, o sea 40 centímetros de altura. Y la parte importante que ustedes tienen que tener en cuenta que lleva una impresora, ya sea, primero lo esencial sería el extrusor, a donde va la boquilla, y la resistencia que genera la temperatura y funde el material a 200 grados. Tenemos la cama caliente. Esa cama se llama cama caliente porque calienta para que nuestro material fundido, esto que antes era un rollo de filamento, como vemos acá arriba, como era una bobina de filamento, para que la bobina de filamento, cuando lo funda el extrusor, se pueda pegar la parte de abajo a la cama. Por eso la cama es caliente. Como el filamento sale comúnmente, en un promedio sale de 200, 210 grados de temperatura, sale fundido. Imagínense si la cama está fría, no se pegaría o se produciría un efecto que las puntas se van abriendo. Para que evitar ese efecto y para que la cama para que el filamento fundido se pueda pegar correctamente, se calienta la cama a una temperatura de unos 60 grados más o menos. Eso depende del material, depende de la impresora que tengamos, depende del ambiente donde está. No es lo mismo tener la impresora en un ambiente, en una pieza donde hay un calorama y una temperatura constante, no sé, por decirte, de 24 grados, que tener la impresora en un cuartito frío, en un taller, por ejemplo, o en un garage, donde comúnmente no hay calefacción. No es lo mismo. Y esas son cuestiones que tenemos que ver a dónde ponemos la impresora. Después todas las impresoras tienen motores
motores que producen el movimiento X, Y y Z. Esos motores se van moviendo según lo que el software le pase de los parámetros de la pieza a imprimir. También tiene pantallita LCD y un menú para ir cambiando y para poder controlarla directamente de la pantalla. La impresora la podemos controlar desde una computadora o la podemos controlar también directamente desde nuestra pantallita y nuestra rueda de menú. Acá tengo una imagen mucho mejor de cómo trabaja el extrusor. Tiene un sistema de engranaje con un motor. Este motor es un motor de paso a paso. ¿Por qué paso a paso? Porque se mueve, como dice la canción, pasito a pasito. Se mueve paso a paso según el impulso eléctrico que reciba. No quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, este motor del extrusor lo que hace es agarra y empuja el material a fundir, o sea, el filamento. El rollo de la bobina del filamento, la que vemos acá arriba, el motorcito ese la va empujando hasta la boquilla, donde la boquilla está caliente alrededor de unos 200 grados, y cada vez que la empuja, la boquilla está caliente, sale el material fundido. A tener en cuenta, ya que estamos en este tema de la fundición del material, es que nosotros sabemos que cuando un filamento, cualquier rollo de material está a su temperatura correcta, cuando el hilito que cae acá de la boquilla cae de manera recta y constante. Si el hilito este que vemos acá empieza a salir en forma de rulo, en forma de rulo o en forma de espiral o cualquier otra forma, significa que hay poca temperatura y que le tenemos que subir un poquito más. Eso para que tengan en cuenta el pequeño tip. Bueno, esto acá no se aprecia mucho en la imagen, pero bueno, en el extrusor tenemos una etapa de disipación de calor, que es para que no se nos funda todo, básicamente, porque lo que se calienta esto es acá, es el bloque, el cubo de aluminio que tiene adentro una resistencia que calienta, llega hasta 260 grados, creo que se llega 260 o 180, creo que llega esa resistencia, pero lo que nosotros en promedio necesitamos son 200 grados. Uno de esos sería el extrusor por dentro. Acá está lo que le venía hablando recién, de cómo trabaja la impresora y cómo trabaja ya sea el extrusor, el hostem, a donde tiene la boquilla, tiene el cubo de calentamiento. Y bueno, y acá vemos una mejor imagen. Voy a agrandar un poquito. Vemos una mejor imagen que sale todo desde el principio, desde nuestro rollo de filamento, la bobina de filamento. Bueno, de nuestro rollo lo ponemos sobre algún eje para que vaya girando. Tenemos nuestro pequeño extrusor con un motor y bueno, y del otro lado un rulonar o alguna rueda para que cuando el motor se mueva vaya empujando el filamento hacia nuestro hosting. Y acá en esta etapa es a donde entra el filamento, y acá donde vemos acá un cubito de aluminio, después si tengo alguno lo traigo, el cubito de aluminio que tiene una temperatura de alrededor de 200 grados, 210, o depende de nuestro material a fundir. Calienta la boquilla, que vemos acá, una boquilla de bronce, la que vemos acá de color amarillo, y ahí va fundiendo el material y el material va saliendo. Lo que hace esto es calienta el material y lo va empujando. Todo esto que vemos acá está comandado por nuestro software 3D que va pasando nuestro archivo STL a donde contiene el dibujo que dibujamos. Y nuestra pieza 3D que nosotros imprimamos es un conjunto de capas, básicamente.
No sé si alcanzan a ver ahí desde la pantalla, acá abajito, acá abajo, que el rojo que vemos acá sería la cama caliente, la cama caliente, y acá vemos en azul, vemos simbolizando la línea, las capas. Acá vemos una línea, una capa, acá vemos otra línea, y así sucesivamente hasta llegar hasta la última capa de mi dibujo. Si yo tengo que dibujar, no sé, por ejemplo, tengo que imprimir un cubo, necesito el archivo del cubo dibujado en 3D, pero no necesito el archivo del SketchUp o de otro software, no sé, por ejemplo de SolidWorks o de Tinkercad. Necesito el archivo del dibujo, que lo necesito en formato STL, que después lo vamos a ver cómo generarlo con SketchUp para poder imprimir en un futuro. Y ese archivo lo ponemos lo exportamos a nuestro programa para controlar la impresora, y con el programa, ya sea, no sé, Repetier o Cura, lo agarramos, lo pasamos a G-Code, que es el lenguaje que entiende la máquina. La CNC, la impresora 3D, entiende el G-Code, que son básicamente posiciones a donde se tiene que mover posición a donde se tiene que mover la puntita de la boquilla, o sea, la puntita acá. Y cuando no necesita imprimir, como se dice, el extrusor retrocede para sacar un poco de material y no funda, y que no funda más, y cuando necesita imprimir, esto arranca. Eso sería básicamente el funcionamiento de una impresora. Bueno, acá tengo introducción a la impresión 3D. Le voy a leer esto antes que se nos vaya el tiempo. La fabricación digital consiste en materializar objetos a partir de archivos digitales, es lo que veníamos diciendo recién, utilizando para esto una máquina controlada por una computadora, la famosa CNC, controlada por computadora, que en este caso es una impresora 3D, es una máquina. En la actualidad no existe una técnica única de impresión, así como tampoco un único tipo de insumo de material. Algunas máquinas utilizan tecnología aditiva, es la que vimos nosotros, porque va creando una pieza a través ¿cómo se llama? Va creando una pieza poniendo material. Por ejemplo, como las que funden un material de plástico o solidifican una resina artificial utilizando láser. Esto también, la impresora 3D láser van secando, solidificando la resina a través de la luz, que es otra forma de trabajar con impresión 3D. Tecnología de impresión, está bueno que ustedes lo sepan, está bueno que se enteren, digan, esto, por qué trabaja la impresora 3D así, por qué la CNC trabaja de otra forma, y por qué una es aditiva y otra es superactiva. En este caso, la aditiva se basa en la superposición de un material capa a capa hasta llegar a una forma final de la pieza. Es lo que veníamos diciendo, cómo imprime la impresora 3D y cómo crear una pieza en 3D. En cambio, la CNC, no sé si ustedes vieron la CNC o por ejemplo un torno, van sacando material, agarran un bloque de madera, un bloque de metal o lo que sea, y de ese bloque lo van transformando y le van sacando un poquito acá, un poquito de allá, y le van sacando material para transformar una pieza. Eso sería lo contrario de lo que hacemos con la impresora 3D. En ese caso sería una CNC de tipo CNC, obviamente, tendría la tecnología sustractiva, que son las que a partir de un bloque sólido de material extraen el exceso para dar forma a una pieza final. Por su funcionamiento existen un gran número de morfologías que no son posibles de realizar con esta técnica. Por ejemplo, piezas huecas. Al sacar el material es más complicado, porque ya en sí necesitamos trabajar con un bloque o con un cilindro o algo que tenga suficientemente material para ir tallándolo. Después está por conformado, que son las de fundición,
las que son por molde también, y las híbridas, las que combinan varias tecnologías, 2 o 3 tecnologías, la híbrida. Bien, y lo modelado por disposición fundida, que es cómo trabaja la impresora 3D. Aparte de tener una tecnología aditiva, acuérdense que es FDM en su sigla en inglés, que es modelado por disposición fundida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esto también utiliza una técnica aditiva, sería un filamento plástico o metálico, bueno, en nuestro caso es plástico porque tenemos impresora 3D de plástico, es introducido en una boquilla o extrusor que cuenta con una resistencia que emite calor. Es lo que le venía hablando recién, pero en forma más técnica. Le busqué acá para que tengan en cuenta. Hasta llegar por encima de la temperatura de fundición de un material. O sea, por decirte, si mi plástico que tengo, mi filamento en 3D, se funde a 190 grados, le doy 200 grados para que se funde y se derrita y lo pueda trabajar tranquilamente. El extrusor además, el extrusor tiene además un mecanismo que permite controlar el flujo de material que viaje, eso a través del motorcito que yo le decía, el motor paso a paso. Con la ayuda de los motores y elementos mecánicos controlados electrónicamente se produce el desplazamiento de la boquilla esa que está caliente y que funde el material en los ejes X, Y y Z. Eso sería cómo trabaja más o menos una impresora 3D, para que tengan en cuenta. Y después otra cosa que es muy importante que tengamos en cuenta nosotros es qué tipo de materiales de impresión necesitamos. Existe una gran variedad de insumos que pueden ser utilizados en la impresión aditiva, por disposición fundida, por disposición de material. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora de producir objetos. A los insumos que utilizan esta impresora se les denomina filamento, acuérdense, filamento o bobina. Y hay dos diámetros estándar, está el 1,75 y el 3 milímetros. Comúnmente todas las impresoras que tenemos en casa de uso hogareña son de 1,75 milímetros. Y las que están en alguna fábrica o algo son de 3 milímetros. Por eso ustedes cuando van a comprar un material, tienen que saber qué tipo de material necesitan, qué color y qué tipo de diámetro quieren que tenga el filamento. Porque si ustedes se compran uno de 3 milímetros y resulta que la boquilla estándar que tenemos todos es de 1,75, se va a trabar, no va a entrar. Y va a empezar a salir material por arriba y cuando se seque el material fundido va a ser un desastre. Eso para que tengan en cuenta en el futuro cuando tengan una impresora y se quieran comprar material. Los productos que se destacan en este ámbito son los filamentos de plástico ABS y PLA. Comúnmente se imprime con PLA porque no es nocivo a la salud y no tiene olores desagradables. Aparte ahora también un filamento PLA que es nuevo, que es un filamento PLA más, que es más resistente, tiene mayor características mecánicas. Así vienen los rollos, como ven ahí en la pantalla, los rollos de filamento vienen en distintos colores, ustedes pueden elegir qué colores quieren. A tener en cuenta que si usted imprime con un blanco a 200 grados, otro color capaz que es 205, va variando, no es que todos tienen la misma temperatura, no es que todos los colores tienen la misma temperatura, capaz que entre el rojo y el rosa varían 5 grados. Eso es ir jugando y tienen que ir viendo cómo cae el filamento. Si el filamento cae fijo, o sea en línea recta, es porque está a una temperatura dentro de todo correcta. Y también tienen que tener en cuenta qué marca es del material, porque algunas marcas necesitan más temperatura que otras. Y bueno, esto es una pequeña muestra de qué se puede imprimir. Para ir terminando, lo que nosotros imprimimos, lo que nosotros utilizamos es el filamento PLA.
Esto es para que tengan conocimiento general. Si alguien le pregunta, ya sabe que la impresora es una máquina que se mueve en el eje Y, en el eje X, Y y Z, se controla a través de un software, ya sea Repetier, Cura, Simplific, disculpen, siempre me confundo. Necesitamos nosotros un objeto a imprimir, necesitamos el archivo de ese objeto en STL o .og de objeto, y que ese archivito STL lo pasamos a través del software que yo les comenté recientemente para controlar la impresora, lo pasamos a G-Code, que es lo que entiende la máquina, lo que entiende la electrónica para mover un motor, para que tengan conocimiento general. Y bueno, y el más utilizado es el PLA, que el PLA tiene su nombre científico, es ácido polilático. Es un plástico biodegradable, por eso lo utilizan mucho, porque con el tiempo se desgasta, o sea que si lo enterras, a los 50, 100 años desapareció. No es como la bolsa de plástico que duran, no sé, 200, 300 años. Eso está bueno igual. Derivado del almidón, que está ganando popularidad en el mercado doméstico gracias a algunas características que lo diferencia de la tradicional plástico ABS. A decir que hay que aclarar que el ABS es mucho más resistente que el PLA. Por eso muchos lo prefieren al ABS, pero el ABS lo tenés que imprimir en un lugar donde vos no estás comúnmente. Por ejemplo, no lo vas a imprimir en tu pieza donde dormís porque vas a respirar ese olor. En cambio el PLA no tendría ningún problema. Bien, emisión de olores, estamos hablando del PLA. No emite olores tan fuertes como el ABS, lo que hace ideal para espacios cerrados o poco ventilados. La temperatura de la cama es alrededor de 60 grados centímetros. La cama caliente, la que yo les decía acá arribita, esta cama caliente la tenemos que poner a 60 grados. Eso depende igual de la marca del PLA y del color, pero el promedio es 60. Se recomienda 70 para piezas finas. Y temperatura del extrusor va entre 180 y 230. En promedio siempre se funde a 200 grados, eso tiene que ver la marca y como les digo, tiene que ver cuando cae correctamente el hilo. Y y es ecológico, el PLA es un plástico biodegradable. Quería que tengan en cuenta esto, tengo mucho más para seguir, como en la arquitectura de una impresora y como esto lo vamos a ver la clase que viene, cómo sigue funcionando y también vamos a empezar a dibujar. Pero quería que sepan esto para que ustedes, cuando alguien le pregunte o hablen con alguien que sabe cómo imprimir en 3D, el otro no lo haga perder con las palabras, o le diga, a qué temperatura tener el extrusor, la rejilla o la cama caliente, y ustedes, para que tengan en cuenta ustedes cómo se trabaja con una impresora. Los espero el lunes que viene con más cursos de SketchUp, modelado 3D. Y también lo espero este viernes a las 6 de la tarde con un curso de domótica que es Arduino. Hablamos de Arduino y vamos a crear un proyectito con Arduino, pero vamos a enseñarnos Arduino desde cero, lo básico, hasta generar algo bueno. Lo espero y lo estoy invitando para la próxima clase. Acuérdense, el lunes que viene y este viernes también. Saludos y que tengan buenas tardes.